Ser Motor con Martín Gago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Arranca un día más Ser Motor Asturias con esa actualidad del mundo del motor en el Principado y también lo que han hecho los asturianos fuera de nuestras fronteras, aunque evidentemente de momento con esa pretemporada y todo relativamente parado. Pero todo esto lo hablamos ahora, como siempre, en unos instantes aquí en Ser Motor Asturias. Comentar varios aspectos. Primero, la oficialidad que van a tener tanto Diego Ruilova como Alberto Ordóñez y Unai de la Dehesa como pilotos de Citroën. Vamos a ver en qué se traduce ese apoyo, pero van a ser pilotos apoyados por Citroën en España. Después también hablaremos en este día de hoy del supercampeonato, porque ya conocemos más pilotos que van a pelear por esa victoria. El último que se ha sumado es Pepe López con Hyundai, y vamos a charlar con otro piloto que ha hecho precisamente un test con la marca y que ojalá pronto se concrete su llegada a Hyundai, como es Pepe Álvarez. Todo esto, como siempre, con Manolo Brieves, al que tenemos ya al teléfono. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Bueno, que seguimos esperando a que se vayan anunciando cosas, pero es verdad que lo último que se ha conocido es una confirmación, que era un secreto a voces, pero ya se ha hecho oficial, que es la vuelta de Pepe López a Hyundai para pelear por ese título del supercampeonato y también por el título de marcas que, bueno, pues en el pasado 2024 la verdad que Hyundai estuvo bastante lejos de conseguirlo. Sí, siempre es una buena noticia para los seguidores del automovilismo tener un piloto de la calidad de Pepe. Y según cuentan las crónicas, con una apuesta arriesgada o intensa por parte de Hyundai. Y nada, yo creo que es positivo a todos, a nivel de campeonato, a nivel de rivales, a nivel de cuneta. Siempre es bueno, cuantos más gente haya y de esta calidad, pues bueno, sin duda alguna revaloriza el campeonato de España. Es verdad que el año pasado, ya a partir de la recta final más o menos del campeonato, Hyundai se planteaba qué hacer con su proyecto en el supercampeonato. Han decidido mantenerlo y claro, en su cabeza estaba pues apostar por un piloto que les pudiera dar de nuevo el caché de lo que es ganar. Después de 2024, que la verdad que por unas razones u otras no le salió nada bien, y uno miraba al mercado y hombre, pues estaba la opción de Pepe y como mucho la de Nils Solans, pero es que el resto o están todos comprometidos o con alguna historia. O sea, no era fácil tampoco llamar a un piloto, digamos, digamos que les pudiese asegurar al menos la pelea. Sí, no, era muy complicado. La nómina de pilotos que pueden optar a un campeonato es muy reducida. Y Pepe, bueno, pues es una apuesta segura. Es decir, la marca, aparte de ser el único, pues es el mejor, creo que de los que había libres para elegir. Con lo cual, bueno, miel sobre hojuelas, veremos a ver qué tal se les da al binomio Hyundai-Pepe y si en esta ocasión acaba un poco mejor que la otra vez, que fue un poco como Rosario de la Aurora, vamos a dejarlo. Pero bueno, sí. La calidad de Pepe está fuera de toda duda. Y la calidad del coche, pues bueno, veremos a ver. En otros campeonatos nacionales están arriba, no, aquí tampoco no tiene por qué estar lejos, la verdad. Y vamos a volver a ver una batalla que fue, bueno, desde fuera bonita, desde dentro igual no tanto, que es la de Cohete con Pepe, que la verdad que fue intensa. Sí, yo creo que incluso desde dentro para ellos es guapa, ¿eh? Es decir, esa salsa que da al Nacional ese tipo de rivalidades, yo creo que es buena, ¿eh? Visto desde Cuneta es buena porque, bueno, genera tráfico en redes sociales, genera, pues bueno, que la gente vaya a las cunetas y, bueno, a mí me parece bien. Dentro de unos límites, yo creo que ese juego es interesante y es atractivo para el aficionado. Hombre, no sé lo que pensará la Federación Española, pero hombre, viendo que va a perder a Diego Ruilova y a Alejandro Cachón de esa pelea con Cohete por el Supercer, que vuelva, digamos, a estar en la pelea Pepe López es lo mejor que le puede pasar al campeonato. Sí, porque, bueno, quitando a Iván con el Toyota, que es una incógnita lo que pueda dar, y a expensas de que caiga algo por ahí, la pedrea, como dicen en el sorteo de Navidad, yo creo que, bueno, es una lucha muy buena porque, bueno, pierdes, en principio, pierdes a los tres tenores, que daba uno, y, bueno, metes a otro gran tenor, con lo cual, en vez de ser una lucha a tres, pues será una lucha a dos o a tres, según lo que dé Iván, o si puede entrar alguien más, y, bueno, puedo decir, yo creo que va a ser interesante esta temporada. De momento ya sabemos que tenemos a Cohete, a Pepe, Iván Ares, que ojalá le vaya bien y recupere sensaciones con el Toyota. Se va a sumar Pardo, porque ya lo decía también Chema. Y bueno, pues estos cuatro seguro. Unai de la Dehesa, que en principio va a correr con el Citroën, o con el hueco, digamos, que deja Ruilova, ya son 5, aunque Unai evidentemente debería estar por detrás por experiencia. Pero bueno, que es verdad que bueno, va cogiendo mejor pinta de la que parecía que iba a tener en diciembre, cuando todos dábamos por hecho que Diego y Alejandro no seguían. Bueno, eso siempre pasa todos los años. No que marche una figura, pero sí que hay siempre esa ¿cómo te lo podría decir yo? Ese pesimismo en el ambiente, ¿no? De que, bueno, el año pasado nunca se va a superar, y ya ves que año tras año, pues bueno, siempre hay algo que lo cambia o que lo hace atractivo. Pues bueno, este año es la presencia de Pepe en principio y
y bienvenido sea. Aunque sigo creyendo y lo mantengo que se desaprovechó un poco mediáticamente lo que dio el año pasado, ¿eh? Se desaprovechó muchísimo mediáticamente lo que dio el año pasado, que bueno, yo ya estoy cansado de decirlo en redes sociales, además creo que la utilización a nivel periodístico del Supercampeonato de España está bajo mínimos. Creo que a poco que mires en YouTube, por ejemplo, del Campeonato Belga, que tiene incluso un canal muy bueno en YouTube, o sea, puedes darte cuenta de que estamos a años luz de otros campeonatos. Yo creo que esa parte es la que tendrían que potenciar, porque bueno, es buena tanto para la federación como para los pilotos. Y ya por ir encarando el próximo protagonista que tenemos con nosotros, bueno, falta el otro asiento de Hyundai, que llevamos tiempo sabiendo que suele ser para un junior. Es verdad que Pepe Álvarez ha hecho test con Hyundai, evidentemente falta que se confirme, pero ojalá se dé, ¿no? Sería una gran noticia para todos. Sí, hombre, sin duda alguna nosotros como asturianos, pues la verdad que nos vendría muy bien que viniera Pepe. Y bueno, veremos a ver. Ya sabemos que a esos niveles lo que importa es cubrir el presupuesto. En un segundo plano queda hasta que lo demuestre la calidad del piloto, pero bueno, en una primera instancia lo que importa aquí es cubrir el presupuesto y bueno, si se logra cubrir el presupuesto tendremos a Pepe, que yo creo que para los asturianos sería una baza importante, ¿no? Por lo pronto, para ver cómo le ha ido en ese pequeño test que ha hecho junto a Hyundai ahí en Portugal, con ese Hyundai i20 Rally 2, le tenemos al teléfono. Pepe Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, no, creo. Bueno, estábamos hablándolo Manolo y yo justo antes de darte paso. Bueno, imagino que la experiencia con el Hyundai, con ese Rally 2, espectacular, ¿no? Sí, qué decir, la verdad que una experiencia muy buena, buen día de test y la verdad que, bueno, cumplir un sueño. ¿Qué tal esas primeras sensaciones con ese coche, Pepe? ¿Primeras diferencias que encontraste al subirte a él? ¿Cómo te adaptaste? Bueno, pues diferencias todas las del mundo, no tiene nada que ver con cualquier otro coche que probara, ni siquiera el Rally 4. Cambia un poco todo, sobre todo lo que más te impresiona es la capacidad de frenado del coche y bueno, poco a poco adaptándonos, pero muy bien, la verdad. Oye, cuéntanos un poco cómo fue. Imagino que por lo que hemos visto sobre asfalto en Portugal, imagino que Pirelli, ¿cómo fue el test? Sí, fue un asfalto en Portugal, ahí por la zona de Viera do Miño, y la verdad que bueno, un día casi perfecto para test, porque por la mañana estaba lloviendo muchísimo y después hacia mediodía paró de llover y la verdad que pudimos probar con ruedas de agua, con blandas y incluso medias, así que perfecto. ¿Cómo se afronta eso, Pepe? Es decir, tú estás en casa, tienes que ir a probar Hyundai. ¿Cuál es el proceso? ¿Te colocan el asiento? ¿Hiciste algo de simulador? ¿Explicaron todos los botones? ¿Cómo funciona ese tema? Nada, eso es muy fácil. Eso llegas allí, te subes y ya está. Eso, nada, la verdad que nada, llegamos allí por la mañana y con Daniel, el ingeniero, me explicó un poco todo el funcionamiento del coche y a rodar. Hombre, que solo por botones y por reglajes esto ya no se parece en nada al otro Hyundai, ¿eh? No tiene nada que ver. Tienes 1000 posibilidades de todo y la verdad que además con toda la gente trabajando contigo que solo buscan que tú te sientas a gusto y la verdad que una pasada. Eso es otra cosa que quería saber. ¿Cómo es la relación ya con un ingeniero a ese nivel? Bajaste del coche y dices, márcheseme de morro, márcheseme de culo y él toca teclas ahí, ¿o cómo va la historia esa? Bueno, ahí empiezas de primeras, pues sobre todo empieza a adaptarte un poco él al coche, a ayudarte cómo tienes que conducirlo, explicarte un poco. Al final no teníamos nada de experiencia y después sí que ya empiezas a sentir más el coche y hablar con él y decirle un poco lo que hace y lo que no. Y la verdad que junto a la telemetría con la cámara on board lo vas viendo con él y analizas todos los datos. A mí, te preguntaba Manolo por detalles de cómo transcurre. Me parece interesante también conocer cómo es ese día, porque claro, es lo que él decía. Tú llegas allí, sí, está el coche, muy bien, hablas con el ingeniero, te lo presentan, conoces a la gente y te subes al coche, ¿no? Ahí empiezan a explicarte un poco lo básico, entiendo, de los botones del coche. Pero luego, ¿cómo se afronta? Quiero decir, haces una serie de pasadas, te bajas, ves la onboard con el ingeniero, vuelves a subirte. O sea, ¿cómo es el día a día en ese test? Sí, bueno, como nosotros a la primera vez dimos unas pasadas sin siquiera poner el modo stage, simplemente rodando con el coche para ver cómo frena, cómo gira, cómo es la dirección, que es súper rápida, y adaptándose un poco y después ya empieza lo que es el test y
pues eso, dar 3-4 pasadas y parar con el ingeniero, ir mirando, ir analizando todo y poco a poco avanzando. Y una vez probado el coche, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora tengo que esperar un poco. Ahora mismo la verdad que bueno, nosotros queremos intentar sacar adelante un proyecto con el coche y lo estamos peleando, pero bueno, a ver cómo se nos da. Bueno, que esta semana anunciaban precisamente al otro Pepe que puede ser del equipo, a Pepe López. Sí, esta semana anunciaron que Pepe López estaría con el Hyundai, así que bueno, a ver qué pasa y esperemos que podamos hacer algo. Por hacerte alguna que nos ha quedado en el tintero, hablabas antes de que las condiciones durante el test cambiaron, que llovía una barbaridad y que luego fue secando. Sí, bueno, a nivel de test para tener experiencia, eso es maravilloso, porque pruebas en muchas condiciones, pero a nivel tuyo de llegar allí y nunca haber cogido el coche y ver que está diluviando y montarte ahí, es una putada, hablando claro. Nada, sin problema, la verdad que tampoco es una cosa que me moleste mucho el rodar en agua y tampoco le di mucha importancia, la verdad, a eso. ¿El copiloto qué tal se adaptó también al chisme? Muy bien, la verdad que muy contento también porque pudo recuperarse al 100% de cara a esta temporada y la verdad que una vez que fuimos ahí a probar el coche, las primeras pasadas lo hablábamos él y yo, esto es otra cosa. Y la verdad que se adaptó muy bien y muy a gusto. A falta de saber el vehículo, que ojalá sea ese Rally 2, entiendo que Diego no falla, ¿no? Va a la derecha. Sí, correcto. Diego no falla, va a la derecha y esperamos eso, poder hacer el programa con el Rally 2. No, pues por mi parte nada más, tío, desearte suerte, desearte que se logren todos los condicionantes que se tienen que dar para que puedas correr este año y de paso si tienes por cerca al madrileño del otro Hyundai, hecho un vistazo a ver lo que fai, que siempre es importante, cuando no conoces lo que pasa, tú fíjate en el otro. Sí, hay que fijarse en todo. Pepe, la última que te hago, has rodado sobre asfalto, ¿y qué tal el tema tierra? Bueno, en tierra no tenemos mucha experiencia, rodamos bastante poco en el 2019, que hicimos apenas 4 carreras, y bueno, si sale algo habrá que ponerse las pilas. Pues nada, gracias como siempre, estaremos atentos estas semanas a ver si podéis anunciar pronto algo, ojalá que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Ser Motor, con Martín Gago. Aquí estaban las palabras de Pepe, que como decimos está intentando cerrar ese programa con ese Rally 2 con Hyundai. Ojalá pronto tengamos buenas noticias, porque lo que decíamos ahora, ¿no? A Cohete y Alberto, por ejemplo, con programas nacionales, pues podríamos sumar este año de nuevo a Pepe con ese Rally 2, con un paso adelante. Y como tú le decías ahora en la entrevista, Manolo, con un compañero de equipo como Pepe López, del que, hombre, solo con que mire las telemetrías va a poder aprender bastante. Sí, hombre, bueno, a ver, son conducciones totalmente diferentes, la de Pepe y la de Pepe. Pepe López es una conducción, cualquiera que vea las onboards de Montecarlo puede darse cuenta, una conducción de que se fía mucho del tren delantero, pasan velocidades muy largas, es una conducción muy complicada, pero bueno, si lo haces bien, los resultados son los que son. Pepín, la verdad es que se monta en el Hyundai, yo creo que tendrá que optar por una táctica un poco más conservadora al principio, pero bueno, sabemos que es un tío rápido y que lo puede hacer bien. Avanzamos con más asuntos, porque también ayer confirmábamos nosotros que en este caso Diego Ruilova, Alberto Ordóñez y también Unai de la Edesa van a tener un poco el apoyo de Citroën. Vamos a ver en qué medida y de qué manera se traduce este apoyo, pero bueno, con Diego la verdad que lo dábamos todos por hecho, por la temporada pasada que hizo. En el caso de Ordóñez va a disputar la Copa, campeonato ya de asfalto, y Unai pues que va a estar en ese Supercer con el Citroën. Bueno, pues un apoyo que falta ver en qué se traduce exactamente, pero que siempre es positivo que la marca esté ahí. Bueno, siempre es importante que la marca, aunque sea un apoyo mínimo, se involucre con un piloto, porque bueno, tener una marca detrás siempre es importante, ¿no? Entonces, no sé cuál es el apoyo ni en qué manera se va a formar, pero vamos, tener una marca detrás, aunque sea de manera tangencial, yo creo que es importante. Pues vamos a saludar a Alberto Ordóñez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Bueno, con ganas de que arranque ya todo, ¿no? De que vuelva otra vez la competición después de este parón. Sí, la verdad que sí, ya con ganas ya de recoger el coche que tenemos poniendo la evolución de motor, que no acababa de llegar, y bueno, de probar el coche y ya centrarnos en la temporada. ¿Te tocó probar el coche algo después del rally que corriste ahí en Teruel, Alberto? Bueno, lo que corrí Cangas y... Conocido. Pero me refiero a test, a modo test específicos de probar cosas en el coche y demás. No,
El día 4 de marzo voy a hacer un test aquí en Asturias con Sport & You y nada, esperar a que la evolución del motor se nota a razón de lo que vale y nada, a ver si sale todo bien para el año. Para que entendamos cómo está el tema, cuando te pongas en el coche en el mes de marzo en ese test con el Citroën, entiendo que vas a tener ya todas las evoluciones o te falta alguna. No, ya será con todas las evoluciones. El coche está listo, falta alguna pieza que faltaba para conformar la última evolución que tiene Citroën y nada, esperamos que esta semana, con mucho la semana que viene, recojamos el coche. Y ahora que ya está un poco más avanzado el año, Berto, aparte del calendario que vas a hacer, ¿tienes en vista hacer algo por Asturias a modo de prueba o ya te vas a meter a palo seco en el campeonato? La intención era salir en panes, porque no quiero cometer el error del año pasado que fui directamente a Barcelona sin haber hecho ninguna carrera y encima después de haber roto las costillas llevaba bastante tiempo sin montar en el coche y creo que fue un error. Entonces prefiero hacer un test y ir a Panes, que también puede ser que después valga para cuando llegue Llanes, que pueda coincidir el tramo, así que bueno. Porque de cara a este año te vas a centrar en el campeonato de asfalto y entiendo que en Asturias lo que te sirva a modo de test, ¿no? Pero el seguir el campeonato de Asturias, nada. Bueno, depende ahí de si cerramos una cosa todavía con un patrocinador y si pudiera por fechas, yo creo que podría seguir el campeonato de rallies porque solo me coincide Cangas de Onís, pero bueno, también soy consciente de que es un lío para trabajar y un lío grande de días, pero bueno, esperemos a ver. Tineo sí que me gustaba ir porque es un rally que nunca gané y bueno, pues que es algo mítico aquí en Asturias, pero bueno, a ver qué pasa. Ya es el segundo año que vas a hacer el campeonato, Berto, tras un primer año muy bueno a nivel nacional. ¿Cómo afrontas este segundo año? Ya más con más conocimiento de terreno y demás, ¿cómo te lo planteas tú a tu nivel personal? Yo creo que la intención es luchar por ganar el campeonato, o esa es la intención que tengo. Yo creo que me costó un poco al principio porque, bueno, sinceramente no hubiéramos salido nunca como quien dice, de casa y eso se nota un poco porque las carreteras son muy diferentes también en la mayoría de los sitios a lo que estamos acostumbrados aquí. No siendo Narón no encontré ningún rally que fuera quizás donde más rápido soy o donde más me gusta, pero yo creo que la evolución fue constante y el repetir algunos de los rallies este año pues también nos va a beneficiar y yo creo que eso nos va a dar más ritmo, yo creo. Ahora que ya has visto el calendario que empieza en La Llana en prácticamente mes y medio, de todo lo que tienes por delante este año en el Campeonato de España de Asfalto, ¿qué rally ves más diferente a Asturias? ¿O ves que te puede costar un poquito más viéndolo del año pasado? Yo creo que el año pasado lo que más me costó fue la Llana, yo creo, no sé. Mucho agarre, carretera muy doble carril, mucho de dejar correr el coche. Lo más difícil pensé que me iba a costar y la verdad que fue uno de los rallies que más me gustó porque no tiene, aunque pienses que hay agarre, patina mucho por el calor, es difícil. Yo creo que la Llana, pero bueno, habrá que preparar mejor el coche para ese rally y llevar bien el coche de reglajes, que también el año pasado no empezamos muy bien y eso nos lastró, pero bueno. Y después muchos que se repiten, Teruel se vuelve a hacer y yo creo que soy de los pocos de la Copa que fui y eso también pues algo va a beneficiar y bueno, Narón creo que se me puede dar bien por cómo es. Bueno, hay que ir carrera a carrera. A nivel de equipo, Berto, ¿para este año hay algún tipo de cambio? ¿A nivel de copiloto, de gente que va contigo o sigas con la misma gente? No, sigo con la misma gente. La verdad que para mí es un orgullo de hacerlo con la mayoría con 4 amigos que empezaron conmigo ya hace muchos años y poco a poco fui volviendo a recolectarlos y metiéndolos otra vez al ruedo y bueno, la verdad que mientras que pueda seguir así no quiero ir con nadie, prefiero ir con los míos a mi manera y estoy a gusto así. Hablabas antes del test con Sports & You. Entiendo que un poco esa es la tónica del año, ¿no? Y llevar un poco vosotros todo el equipo y cuando haga falta, mejor dicho, pedirle ayuda a la estructura de Pedro Fontes o pues un poco de consejo o incluso el test, pues ahí sí que tirar de ellos, ¿no? Bueno, la verdad que voy a tener el soporte de ellos, tanto como un ingeniero y demás. Eso también, la verdad que trabajar con Dani Silva es una pasada.
en el anterior test ya me ayudó mucho, ya me corrigió muchas cosas de conducción que aunque creas que lo sabes todo, siempre aprendes algo y siempre hago alguna cosa que piensas que estás haciendo bien y es todo lo contrario. Y creo que este año, pues el año pasado no tenía muchos kilómetros en el coche y es algo que me cuesta las primeras veces coger el feeling, pero en el momento que coja el feeling como lo escoge, yo creo que vamos a ir bastante más rápido de lo que fuimos. Bueno, por mi parte, desearle también un buen año, Berto, y deseando verte en Panes ya la primera carrera, a ver si nos vemos por allí. Y esperando que, bueno, supongo que el rival que tienes más en mente para este año sea Cagiao, ¿no? ¿O ves algo que pueda venir nuevo para el Supercamp, para el Falce? No, Cagiao, yo creo que es el rival a batir. No sé si va a hacer el campeonato al final o entero o va a hacer el Supercer, no sé cómo está la cosa. Enrique yo creo que va a ser un rival duro también, va a hacer el campeonato con Toyota y creo que ya demostró el año pasado que no solamente es rápido allí, que es rápido en todos los sitios. Quizás cuando llueva es lo que más lo lastra, pero bueno, como todo el mundo irá aprendiendo y acabará yendo tan rápido como los demás en agua. Es verdad que por ahora se conoce poco de los que vais a estar en el Cera, porque decías hablar de Cagiao, que nos decía ahora Chema de Recalvi que no va a hacer todo el Cera, que estarán algunas, así que eso probablemente le descarte de la batalla, y al final quedáis Enrique Cruz y tú, y bueno, y Miguel Fuster, que ha dicho que va a salir con el Alpine del año pasado de Cagiao, pero el resto no se conoce todavía, digamos, más rivales, ¿no? Verdomás estaba también intentando buscar para hacerlo y Camaño y bueno, alguno más irá sumando. Miguel Suárez también dijo que igual hacía alguna carrera. Bueno, la verdad que el calendario también es un poco raro, la verdad, buscar un rally que un poco, sobre todo porque, joder, estaba mucho mejor cuando los primeros años, más concentrado en el norte, que es casi donde más pilotos hay y donde más fácil era de tener más afluencia de pilotos, pero bueno, es lo que hay que ceñirse a eso. Pues nada, Berto, gracias como siempre por atendernos y bueno, suerte para la llana, antes para ese test y para Panes, que bueno, va en orden el test, Panes, así que suerte para todo ello y hablamos antes de la llana. Vale, muchas gracias. Ser Motor, con Martín Gago. Hasta aquí las palabras de Alberto Ordóñez, que como decimos va a estar este año en el Campeonato de España de rallies de asfalto, empezando en la llana. Y bueno, vamos a ver qué rivales tiene, ¿no? Él decía algunos nombres ahora. Está claro que el principal rival después del año pasado es Enrique Cruz, y entre ellos seguramente esté, a falta de evidentemente más invitados. Seguramente no estén ahora mismo todos los que van a ser, o sea, salgan los nombres, pero bueno, seguramente hay un campeonato bastante interesante. Lo importante es que la gente que lo empiece lo continúe, que generalmente siempre es el talón de Aquiles de este tipo de campeonatos, que lo sueles empezar y al segundo mal resultado, pues bueno, ya te decantas por otra cosa. Pero bueno, yo creo que va a tener 2 o 3 rivales para hacerlo correr un poco, para que se divierta. Y antes de terminar, que quería destacar 2 noticias más. Una de ellas es que al final se ha cancelado la Challenge de Rally Cracks, que hablábamos hace poquito con el organizador, y mira, finalmente se ha cancelado en casi toda España, ¿eh? Yo, de toda España no voy a hablar, ahora de Asturias sí voy a hablar. Es que me parecía una iniciativa en Asturias como poco arriesgada, es decir, en el sentido de que, bueno, tenemos un campeonato de tierra muy novedoso, todavía con bastantes cosas a mejorar, y luego tenemos, pues oye, hay copas que van a la tierra ya con unos precios muy ajustados. Tienes la Micra, tienes, por ejemplo, aquí en Asturias Lancomi hizo alguna carrera, Dolmenes y demás. Bueno, pues oye, no sé yo lo inteligente que sería meterse en una Focus en la cual los precios de los coches deben rodar los 7.000-8.000 euros ya de mano. O sea, pero bueno, es una pena porque si hubiera gente que pudiera comprar los coches, pues oye, mira, serían 5 o 6 más, pero bueno, me parece que no. Estamos viviendo épocas convulsas en el mundo en general. Además que este fin de semana ha sido esa reunión de amigos de los Micras ahí en los Cucharales, que sé que no has podido estar, pero evidentemente amigos has tenido muchos. Por las fotos que hemos visto, bien, ¿eh? Sí, lo pasaron como... Es que a ver, es un coche muy divertido y es una copa muy económica y una copa que ya está formada, ¿sabes? Tiene muchas ventajas, hombre, con respecto... Y no es porque la corra yo, es porque lo viví desde dentro, sé lo que hay, sé lo que económicamente cuesta correrla y ya te digo que pocas copas... en tanto a repercusión como a premios, como a calendario, como a lo que vives allí, con tu catering, con todo, hay como esta, ¿eh? Por eso te digo que una copa
teóricamente más cara, no, teóricamente no, más cara, como podía ser la Focus, pues oye, y encima un coche nuevo que no sabes lo que te va, era complicado que saliera. Yo ya tenía la mosca detrás de la oreja, la verdad. Que para quien quiera ver una cámara on board interesante, vamos a dejarlo en interesante, ha subido Cristian Morán CMV una suya a YouTube, que bueno, es para verla. Sí, no, es que me escapa el mote. Cristian le gusta mucho, es un poco, le va a la farándula de YouTube y demás. Y luego, como el cabrón pilota bien, pues bueno, ya ves. Tocino con patatas. Pues nada, hablaremos ya la próxima semana. Manolo, gracias como siempre. Venga, Martín, un saludo. Sintonía de Fórmula 1, Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Volvemos una semana más, todavía con la pretemporada en marcha. ¿Y qué nos trae la Fórmula 1 esta semana de noticias? Pues bueno, básicamente especulaciones sobre cómo va a ser el futuro de cada monoplaza, desde la prensa italiana, concretamente desde Autospring. Andan comentando que el Ferrari de esta temporada solo va a tener un 1% de piezas que coincidan con el de la temporada pasada. Ostras, cambia, ¿eh? Cambia bastante, sí. Quieren ir a por todas. De hecho, van a cambiar el concepto de la suspensión delantera. Van a pasar a pull rod. Pull rod quiere decir que la barra transversal de la suspensión va desde la parte baja de la carrocería a la parte alta del buje de la rueda. Dicen que esto les va a venir mejor para la aerodinámica y para poder hacer también un mejor control del flujo de aire. Dicen que van a hacer también los pontones más pequeños y que los van a retrasar, y que la parte curva bajando hacia el difusor que va a ser mucho más pronunciada, ¿no? Bueno, en fin, por parte de Red Bull dicen que ya han identificado lo que les causó quebraderos de cabeza la temporada pasada y esperan presentar un monoplaza pues donde todos esos asuntos estén ya corregidos. Por otro lado, también Mercedes, en la misma línea, espera sacar partido de todas las informaciones que recogieron la temporada pasada, en la cual se encontraban que los circuitos donde había curvas rápidas y baja temperatura rendían, pero los circuitos donde había mayor proporción de curvas lentas y las temperaturas eran altas no iban. Y McLaren, pues no se duerme en los laureles y también anuncia cambios, a lo mejor no tan profundos sobre el papel como los de Ferrari, pero anuncia cambios. Que vayan a gastar tanto dinero, bueno, sorprende, ¿no? Teniendo en cuenta que la normativa nueva está ya a la vuelta de la esquina. Pero hay que recaudar. Esta temporada se reparte dividendo, entonces no te puedes quedar descolgado. A ver, estas estructuras ya pueden dividir bien y tener dos equipos trabajando. Yo creo que de alguna manera los primeros 6 meses del año sí que veremos un poquitín un monoplaza que a lo mejor en muchos equipos, Williams, Aston Martin y tal, no va a diferir mucho del año pasado. O sea, que tú calculas que a partir de Mónaco igual los coches ya no cambian mucho. Sí, yo creo que sí, porque entonces ya tendrán que dedicar más esfuerzos al monoplaza de 2026. Ya tendrán mucho más claro por dónde van a ir los tiros, porque en principio ahora todos están leyéndose la nueva reglamentación y haciendo evaluaciones de por dónde pueden rendir. Más allá de esto, también hemos tenido a Williams, por ejemplo, en España. Ha hecho test en Montmeló, hemos visto a Carlos Sainz, que han ido, si no me equivoco, rodando con un monoplaza de 2023, que bueno, también le sirve para hacerse un poco los procedimientos del equipo, más que a otra cosa. Y conocer a los que van a ser la gente con la que vas a trabajar en el box, cuál va a ser tu ingeniero de pista, y efectivamente, como bien dices, no es lo mismo trabajar con los procedimientos de Ferrari que trabajar con los procedimientos de Williams. De hecho, en cierta medida se especula que una de las cuestiones por las que Hamilton ahora tiene que estar pasando es ese proceso de trabajar para Ferrari y hacerse a las reacciones también de un monoplaza después de tantos años, pilotando un Mercedes con motor Mercedes, que muchas veces lo tenemos dicho, el motor forma parte del chasis porque está unido al monocasco donde va el piloto, pero a partir de ahí está la caja de cambios, está la suspensión trasera, y las reacciones que te propicia en los diferentes regímenes de revoluciones el motor se transfieren a las reacciones del monoplaza. Con respecto a los motores de 2026, la nueva reglamentación, todo el mundo ya no es solo Honda, ya hay otros motoristas como por ejemplo Ford ya, de aquello en principio que se decía que solo se iba a encargar de la parte eléctrica de Red Bull Powertrains, no, se está encargando de mucho más.
y ya hay muchos departamentos de Ford en Estados Unidos implicados fabricando piezas para esa unidad de potencia, y los norteamericanos están diciendo lo mismo, que es dificilísimo hacer piezas para un motor que tiene que ser tan compacto, tan pequeño, que va a tener tantísima potencia, y después todos inciden en que la recuperación de energía y almacenarla, que plantea un reto tremendo, porque no olvidemos, el motor tiene que ser pequeño, va a utilizar combustibles que no son de hidrocarburo 100%, son combustibles sostenibles. Tienes que sacar potencia a partir de eso. Ahí también implica a las petroleras, que son las sponsors de cada uno de los equipos. Y después está que el 50% de la potencia total debería de entregarla a la recuperación de energía, y el problema está cómo almacenas ese 50%, ya no solo generarlo, sino almacenarlo y después utilizarlo. Hombre, estaba claro que Ford se tenía que involucrar más, primero por el futuro de Red Bull, porque le va a hacer falta, y segundo porque a mí me extrañaba que Ford se metiese en una aventura así, dando nombre y digamos, jugándose su prestigio, sabiendo que le puede salir mal. Entonces, cuanto más se involucre, más garantías tiene de que le salga bien, y no porque en Red Bull lo vayan a hacer mal, sino porque al final nunca han hecho motores. Y en cierta medida yo creo que a Red Bull, que no son fabricantes de motores y se han metido porque hasta ahora están haciendo el mantenimiento de unos motores que son Honda, aunque ellos después ya les puedan poner su pegatina, y les va a venir muy bien la entrada también de Cadillac, porque yo creo que eso hace que Ford todavía se implique más, porque no es lo mismo que tú seas el único es un buen apunte. Norteamericano, a que de repente entra tu rival, tu competidor, Cadillac en la Fórmula 1, y que esté ahí, que también quiere hacer su unidad de potencia, aunque cuando el equipo empieza a funcionar ya se sabe que van a utilizar motorizaciones de Ferrari, que es una buena decisión porque al fin y al cabo tienen mucha experiencia en todos los terrenos. Otra noticia que ha salido en las últimas horas ha sido que Wang Yusu es nuevo piloto reserva de Ferrari junto a Giovinazzi, o sea que van a ser los dos pilotos reservas de Ferrari en 2025. Bien, yo creo que vamos a ver, quiero decirte, Ferrari tiene un gran mercado en el Oriente, precisamente hoy se han sabido, creo que más del 30% por encima de los beneficios del año 2023 al pasado 2024. Y desde Ferrari ya han anunciado que van a presentar un superdeportivo 100% eléctrico. ¿Te acuerdas que lo habíamos estado comentando? Creo que fue en el programa anterior. Sí. Entonces hay que tener en cuenta que ya no solo países como China o Japón o los países árabes y tal, en estos momentos el vehículo de sport de calle, puede haber McLaren, puede haber Lamborghinis, puede haber Bugatti, puede haber unas cuantas marcas, pero el faro guía es tener un Ferrari. Y ahí tienen un gran mercado. Y una noticia también que ha salido en las últimas horas, que es algo que ya habíamos hablado tú y yo un montón de veces, y es la necesidad o el hándicap que iba a tener Audi a la hora de tener ingenieros estando su sede donde estaba. Y es que ahora se ha conocido que Sauber tiene previsto abrir una sede en Gran Bretaña para poder atraer talentos y poder pelear en el mercado de cabezas pensantes con garantías. Es que tiene que ser así, porque también, ¿te acuerdas que lo comentábamos, que uno de los motivos que obligó o que hizo que Toyota se fuera de la Fórmula 1 y no obtuviera resultados es que decidieron hacer su sede en Alemania, en Colonia, y trabajarlo todo desde ahí? Entonces es muy importante en estos momentos tener Inglaterra, ya no solo por los que están dentro de la rueda de los equipos o dentro de la noria, sino porque allí hay muy buenas universidades, sale mucha gente joven, y nunca te puedes decir que de esa gente joven que has fichado no aparece por ahí un nuevo Adrian Newey. Mira, estaba yo leyendo, la sede va a estar en Suiza, en Ingwil. Luego, la parte de unidad de potencia se desarrolla en Nürburgring, en Alemania, y ahora la parte, digamos, de desarrollo técnico del coche va a ser en Reino Unido. O sea, que es lógico, vamos a ver. Tiene que quedarse en Suiza, yo creo que ahí es porque, bueno, tendrán unas buenas condiciones fiscales. Interesa. Bien, por eso lado. Después, la fábrica de motores de Audi de competición siempre ha estado en Alemania, no tiene sentido trasladar. Y que es una garantía, no tiene sentido. Exactamente. Sí. Entonces, claro, lo que tú dices, para los chasis y toda la cuestión y tal, para fichar gente que está saliendo de la universidad, gente de otros equipos, porque, bueno, siempre hay mucho para acá, mucho para allá en ese aspecto. Y entonces también porque después otras cosas que comentábamos, eso está en un círculo bastante cerrado.
tienes amigos que trabajan en McLaren, yo trabajo, por ejemplo, en Williams, el otro trabaja en Aston Martin, y el viernes por la tarde quedan en el pub, toman unas pintas y van comentando cosas, y a veces se van, aunque solo sea un poquitín en plan vacile mientras están jugando a los dardos, ¿no? Pues nosotros estamos trabajando en X, no dan detalles, pero ya le enciende la bombilla al otro y llega para allá y el lunes dice, oye, que estos están trabajando en X, y digo, bueno, pues vamos a ver por dónde va eso de trabajar en X. Y bueno, así muchas veces no es que tenga que haber un espionaje, pero bueno, hay un intercambio de información. Otra cosa que se sabe, Martín, el superacto de presentación de todos los equipos del 18 de febrero, Correcto. por lo visto, ya tiene guión. Todos los equipos van a tener 7 minutos en exclusiva para presentar todo lo que va a ser su proyecto para la temporada. Van a empezar del último al primero, de manera que el equipo que va a aparecer en primer lugar va a ser Sauber Audi. Eso por la clasificación de constructores. El último en aparecer será McLaren. Tienen la obligación de que la decoración final tienen que presentarla ahí. Te lo digo porque esto es el 18 de febrero y el 14 Williams va a hacer su presentación. O sea, que presentará un coche que a lo mejor es el mismo, Sí, pero con una decoración diferente. exactamente, porque la que va a ser la de la temporada tiene que hacerlo en el acto de Bueno, y Aston Martin va a hacer su presentación el día 23. Nada especialmente tal. Redes sociales y la web de la compañía. Es como van a hacer el acto. Y una última noticia que quiero comentar contigo es porque evidentemente nadie tiene en la cabeza que fuese a cambiar nada de la normativa técnica para el 2025, pero sí que llevamos tiempo con el tema de los alerones. Uh-huh. Y bueno, pues ahí la FIA sigue metiéndose en jaleos. Sí, bueno, vamos a ver, quieren controlarlo y los equipos están diciendo, cuidado con el control porque va a volver otra vez el porpoising, va a volver otra vez el rebote, el efecto rebote. La FIA lo que va a hacer es endurecer los controles, Efectivamente. que es lo que hizo ya en un determinado momento de la temporada pasada, Claro. con el tema de las microcámaras. Efectivamente, y aquellos puntitos Sí. que habían puesto en los alerones para que se Eso pudiera es. controlar con las microcámaras y ver el grado de flexión hasta dónde llegaba, ¿no? Ahora ya querrán pautarlo mucho mejor y para que esto, pues bueno, los alerones tengan un efecto de una mayor rigidez tanto en el alerón delantero como aquel efecto de falso DRS que se empezó a detectar en los McLaren, ¿no? Claro, todo eso ¿qué conlleva? Si no hay la flexibilidad y en línea recta, pues todo se mantiene mucho más rígido, eso genera mucho más apoyo, según la rugosidad de la pista, ese apoyo se gana y se va perdiendo, porque el efecto suelo es así, tendría que ser una pista súper lisa, todo muy estanco para que haya un efecto de succión como si fuera una ventosa, pero esto no ocurre en la realidad. Entonces, cojo adherencia, me pego, suelto adherencia, voy para arriba, y entonces esos son los rebotes que vemos que a veces son tan peligrosos y nocivos para el cuello del piloto. Y yo creo que nos ha quedado ya todo más o menos Sí. comentado. Es verdad que la semana pasada justo estábamos hablando el día en el que se accidentaba Lewis Hamilton, Uh-huh. que luego ya pudo volver a rodar. Bueno, recientemente Sí. han hecho más test, o sea que no ha habido un grave problema, pero ahí queda la anécdota. Luego leía yo en redes sociales que las 2 veces que chocó en los test de pretemporada había sido campeón del mundo. Entonces Ferrari estaba enamorado de que hubiese chocado. Sí. Estaba todo el mundo, los tifosi Hay estaban contentísimos. presupuesto por piezas. Efectivamente. Y por cierto, que Ferrari ha salido todavía una noticia en el día de hoy que no tiene nada que ver con competición, más bien con su rama de coches. Y es que el año pasado logró subir los ingresos un 35%, que es lo que hablábamos antes. Exactamente. Y esto va ligado que incluso a día de hoy, todavía lo he yo esta mañana, que ya este año ha vuelto a crecer un 14%. O sea que a lo ya del año pasado ha vuelto a crecer. Y ahora van a presentar el eléctrico que decíamos A ver, antes. eso es como el Banco de España. Eso es un... Es tremendo. Tremendo. Es generar dinero. Y ahora cuando saquen este superdeportivo 100% eléctrico, van a vender los que quieran, los que la cadena de fabricación pueda Que en la hacer. parte de resistencia Alpine ya se ha movido y ha presentado también un coche suyo de los nuevos de la rama de circuitos para resistencia. Bueno, digamos que todos también van metiéndose a ese... Sí, porque al fin y al cabo quiero decirte, a ver, la resistencia también cada vez está teniendo más equipos, es una buenísima plataforma para probar determinadas cuestiones y tiene audiencia, o sea que tú te ves una carrera y está bien, está entretenida. Nos hace falta un español en la Fórmula E, un español que pueda ganar cosas. Ya, lo que pasa... Luego por coger ese tirón que parece que están cogiendo el resto de disciplinas. Sí, bueno, a ver, dentro de 15 días, creo que son 14 y 15, en Arabia Saudita. Correcto. Va a haber doble sesión de Fórmula E, doble carrera, va a ser la primera doble de esta temporada.
Yo te digo, esta temporada yo llevo vistas las otras dos, no me desagradaron, no es lo mismo, no hay ruido de motores, chirrían muchísimo los neumáticos, pero los neumáticos también le añaden mucho salseo, porque no es lo mismo apurar una frenada con un neumático slick que apurarlo con esos neumáticos, con ese tallaje que tiene, ¿no? No está mal, no está mal. ¿Ya están haciendo lo de las cargas en carrera? Vamos a ver, ahí lo de las cargas en carrera no es, yo por lo menos no tengo visto lo de que paren y les metan un enchufe, no, pasan por una zona y entonces se ponen ahí como en la serigrafía de tal y cual, y entonces al pasar esa zona le sube la batería. He de confesar que enteras habré visto 2 en los últimos 10 años. Entonces... Ahora que ya te digo, a ver, yo que me percatara, no vi eso de parar y que les enchufen ahí como si fueran a repostar en una carrera de resistencia mismamente. Pues vamos a ver qué tenemos la semana que viene, porque ya tendremos seguramente más novedades importantes, con la temporada a punto de comenzar, con los diseños de los monoplazas también a la vuelta de la esquina. Así que, Chus, hablamos ya la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias, Martín. Y aquí termina el Ser Motor Asturias. Volvemos ya el miércoles de la semana que viene. Que pasen unos buenos días. Hasta entonces, adiós. Ser Motor con Martín Gago.